En los tres primeros vídeos hemos estado hablando de museos, y en concreto de los museos de Barcelona. En el primer vídeo hemos hablado tanto de museos cuanto de gabinetes de curiosidades, de tumbas y de templos, mostrando que en todos estos casos estamos hablando de unos espacios que son el receptáculo de objetos valiosos, objetos que tienen un valor no necesariamente material o monetario, pero que tienen un valor, iba a decir espiritual, para todas aquellas personas que tienen acceso a estos sitios. En el segundo vídeo hemos hablado del origen de las colecciones municipales de los museos de Barcelona, puesto que en Barcelona, contrario de lo que ocurre en otras capitales, las colecciones no proceden de nacionalizaciones, de colecciones reales, imperiales o eclesiásticas, sino que son el fruto de donaciones de colecciones particulares. Y por tanto, en este segundo vídeo hemos hablado qué es y qué significa coleccionar, por qué se colecciona, qué se pretende, por qué hay personas que se fijan obsesivamente en unos objetos y que buscan al tratar de conseguirlos. Y en el tercer vídeo hemos hablado del movimiento inverso. Si en el segundo vídeo hemos hablado de un movimiento gracias al cual un objeto se acerca a nosotros, en este tercer vídeo hemos hablado, por el contrario, de un movimiento inverso en que el objeto es regalado, donado a una institución. Y hemos hablado, por tanto, de la noción de don, que es una noción que se utiliza al hablar de las relaciones que se van tejiendo en culturas antiguas o culturas llamadas primitivas, ya que es a través del don o de la donación lo que se realizan se van estableciendo puentes entre distintas entidades, con la salvedad que en el caso de un museo estos bienes quedan definitivamente encerrados en una institución. Finalmente, en este cuarto y último vídeo, nos podríamos preguntar, cuando ahora ya sabemos lo que es un museo, qué es lo que contiene y de dónde vienen los objetos que atesoran, nos podríamos preguntar por cuál puede ser el interés, la utilidad, el beneficio o el maleficio de visitar y de recorrer museos. Es decir, ¿tiene algún interés y qué podemos obtener de estas visitas? Vamos a ver que una visita a un museo es un viaje del que es posible que no salgamos indemnes. Por ejemplo, si estamos hablando de viajes, y la visita a un museo puede ser un viaje, seguramente uno de los viajes paradigmáticos o ejemplares es el que emprendió Dante cuando, en compañía del poeta Virgilio, empezó a recorrer el universo, bajando primeramente a los infiernos, ascendiendo al purgatorio, hasta finalmente remontarse al cielo. Y en este viaje iniciático fue descubriendo, ¿qué fue descubriendo Dante al emprender este viaje? A mitad del camino de la vida me hallé perdido en una selva oscura porque me extravié del buen camino. Es tan difícil relatar cómo era esta selva salvaje, áspera y ardua, que al recordarlo vuelvo a sentir miedo. Solo la muerte es más cruel y amarga, pero antes de hablar del bien que hallé, diré las otras cosas que ocurrieron. Así empieza, ese es el célebre inicio de la comedia de Dante y en concreto del descenso hacia los infiernos. Es un viaje que se emprende a una edad media, en un momento en que uno se encuentra en la mitad de la vida, ¿para qué? Y podríamos enlazar el viaje de Dante con el viaje que emprendió Alicia en la célebre novela Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, en la que una niña y su gato, aburridas en una estancia, un momento dado se preguntan qué es lo que se encuentra detrás del gran espejo que preside la estancia, colocado encima de la chimenea, ya que efectivamente en el espejo, que es como una ventana, aparece un mundo que es
aparentemente idéntico al mundo en el que se encuentran, pero en el que las cosas aparecen invertidas. Ahora, si me prestas atención, dice Alicia a su gato, ahora que si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, solo que con todas las cosas dispuestas a la inversa. Todas menos la parte que está justo del otro lado de la chimenea. Ay, cómo me gustaría ver este rincón. Tengo tantas ganas de saber si también ahí encienden el fuego en el invierno. En realidad nosotros desde aquí nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro fuego empiece a humear, porque entonces también sale humo del otro lado, en ese cuarto. Por eso puede ser solo un engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido allí. Bueno, en todo caso, sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés. Y eso lo sé porque una vez levanté uno de nuestros al espejo y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. ¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí, pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber. Pero ay, gatito, ahí está ya el corredor. Apenas si puede verse un poquitito del corredor de la casa del espejo, si se deja la puerta de nuestro salón abierta de par en par. Y por lo que se alcanza a ver desde aquí, se parece mucho al nuestro, solo que, ya se sabe, puede que sea muy diferente más allá. Ay, gatito, qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa del espejo. Estoy seguro que ha de tener la mar de cosas bellas. Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo. Juguemos a que el cristal se hace blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través. ¿Pero cómo? Si parece que se está empañando ahora mismo y convirtiéndose en una especie de niebla. Apuesto a que ahora me sería más fácil pasar a través. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta allí. Y en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose entre las manos de Alicia, como si fuera una bruma plateada y brillante. Un instante más, y Alicia había pasado a través del cristal y saltaba con ligereza dentro del cuarto del espejo. Lo primero que hizo fue ver si había un fuego encendido en su chimenea y con gran satisfacción comprobó que efectivamente había uno ardiendo tan brillantemente como el que había dejado tras de sí. Bien, a lo mejor puede parecer sorprendente unir a Dante con Lewis Carroll, pero en ambos casos estamos hablando de unos viajes inesperados que seguramente afectan la vida tanto de Dante como de Lewis Carroll. ¿Acaso una visita a un museo puede aportarnos unas experiencias que vayan a condicionar, para bien o para mal, nuestra vida? Si ascendemos, si subimos las escaleras hacia un museo y entramos en ellos, ¿qué descubrimos? Subimos unas escaleras o llegamos a una plataforma y entramos en un museo. ¿Qué vemos? ¿Qué nos encontramos? Supongo que, una vez pagada la entrada, supongo que nos enfrentamos a un mundo sorprendentemente ordenado y en silencio. Es decir, cada cosa parece ocupar su lugar, el lugar que le corresponde. Tenemos cuadros, tenemos peanas, tenemos vitrinas. Hay una cosa curiosa, cada elemento que se presenta en un museo está protegido, está bajo cubierta, en una vitrina, en un mueble, detrás de un cristal. Es decir, todo aparece de manera limpia, ordenada, silenciosa y quieta. También lo que descubrimos es que en los personajes, los retratados de las pinturas, nos miran intensamente, dando la sensación que están vivos,
aunque no se mueven. Las esculturas, sobre todo las esculturas naturalistas, y especialmente si estamos pensando en el mundo de la antigüedad y, por ejemplo, en un museo de arqueología, las esculturas son personas, son héroes, son personajes del pasado perfectamente reconocibles, pero también inmóviles, pero no muertos. Y si seguimos avanzando en el museo, nos encontramos con objetos sorprendentes colocados en su sitio. Nos encontramos con cubos de metaquilato llenos de agua, con aparatos electrónicos en una vitrina, con papeles, con libros, con fotografías, con objetos que no podemos reconocer, que no sabemos muy bien qué son ni qué representan, si es que representan alguna cosa, pero este conjunto variopinto de objetos singulares, a menudo enigmáticos, están todos en su sitio. Entrar en un museo da un poco la sensación de entrar en el Palacio de la Bella Durmiente. Es decir, todo el edificio, el interior, está habitado o estaba habitado, pero todo ha quedado congelado. Congelado que no muerto, es decir, no es una tumba. No tenemos la sensación de encontrarnos precisamente con un lugar carente de vida, sino por el contrario, un lugar donde la vida se ha detenido, lo cual no impide que los personajes, los retratados, sigan mirándonos en silencio. Lo único que se mueve en un museo hay una cosa sorprendente, multitud de pantallas, televisores, proyectores, vídeos, están encendidos desde no se sabe cuándo y tampoco se sabe hasta cuándo, vídeos que van emitiendo imágenes, a veces sorprendentes, a veces enigmáticas, que nadie mira y que dan la sensación de ser las únicas manifestaciones realmente vitales. Si seguimos adentrándonos en el museo, a lo mejor llegamos a una sala completamente a oscuras, en las que además entrar lleva finalmente, después de un momento de angustia, a lo mejor a tropezar con alguna cortina, etcétera, detrás de la cual también se puede encontrar una gran pantalla encendida en la que se van proyectando imágenes que no se sabe cuándo han empezado ni se sabe cuándo terminarán. Es decir, en este recorrido por el museo nos podemos encontrar con seres humanos del pasado y del presente, fotografiados, esculpidos, grabados, dibujados, pintados, filmados, quietos o en movimiento, casi siempre figuras bidimensionales, salvo cuando la escultura cobra cuerpo. Y estas figuras son tanto mortales cuanto seres inmortales. Podemos encontrar héroes, dioses, semidioses, podemos encontrar personajes reales e inventados, personajes tangibles que podríamos encontrar en la calle o que a lo mejor hemos podido encontrar en la calle, y personajes enteramente imaginarios, personajes celestiales y demoníacos, personajes que rehuyen el cruzar su mirada con nosotros, o por el contrario, que nos observan atentamente. Y evidentemente también podemos encontrar paisajes reales o soñados, del tiempo presente o del pasado, cercanos a nosotros o de otras culturas, de culturas lejanas en el tiempo o en el espacio. Lo que nos encontramos, por tanto, en un museo son ejemplos, viñetas, muestras de todos los tiempos y de todos los lugares que cohabitan, iba a decir casi milagrosamente, sin herirse, sino dando la sensación que se responden, cohabiten juntos en un mismo espacio. Y por tanto, el tránsito por un museo es un tránsito por el espacio y por el tiempo, teniendo en cuenta que
todo lo que se muestra está relacionado con los seres humanos, ya sea porque son objetos utilizados, creados y utilizados por los seres humanos, ya sea porque representan a seres humanos o representan seres inmortales, vivos o muertos, del tiempo presente o del tiempo pasado, pero que tienen una forma humana y por tanto no son distintos a nosotros en este largo recorrido, largo o corto recorrido como queremos, un recorrido desde luego en silencio en el que los únicos que nos movemos somos nosotros al encuentro de todo aquello que se expone a la vista en un museo. Este largo recorrido es un recorrido en el fondo por la vida, porque vamos descubriendo personajes, comportamientos, lugares, modos de acción, vamos encontrando ilustraciones o manifestaciones de la vida del presente o del pasado, aquí o allá o en otras culturas, y que este recorrido en el fondo nos va educando, adiestrando, modelando, aportando modelos de comportamiento o por el contrario, mostrándonos lo que no deberíamos hacer, acercándonos a unos personajes que podríamos imitar o que quisiéramos imitar o que incluso podemos llegar a desear y otros por el contrario con los cuales no querríamos tener ningún contacto, junto con estos objetos enigmáticos del arte contemporáneo, de culturas extrañas para nosotros, del remoto pasado, unos objetos que parecen pertenecer a un mundo enigmático, que son casi como jeroglíficos o piezas de alquimia y que sin embargo contemplamos porque podemos tener la sensación que nos podrían decir o aportar alguna cosa o al menos nos plantean una serie de preguntas o de problemas. Y finalmente, cuando termina el recorrido y salimos de un museo, de algún modo hemos vivido, o mejor dicho, podemos tener la sensación de haber vivido múltiples vidas, de haber aprendido modos de comportarse en la vida y por tanto podemos salir seguramente más sabios. Más sabios y al mismo tiempo habiendo vivido una experiencia sin duda placentera. Es posible que nos podamos aburrir en un museo como nos podemos aburrir en la vida, ciertamente, pero al mismo tiempo, en poco tiempo, en una hora o en unas pocas horas, podemos haber tenido la sensación de haber vivido todas las vidas del presente y del pasado. Una obra de arte, por tanto, es, y esto, si estamos hablando de lo que contienen una gran parte de los museos, una creación humana, es un condensado de experiencias que, lejos de mostrarnos o de revelarnos aspectos superficiales, transitorios de la vida, por el contrario, en estos receptáculos se contienen vidas modélicas que nos pueden aportar placer y enseñanza. Seguramente podríamos terminar esta visita leyendo el final también, un final de la que seguramente la novela más importante, no solo del siglo XX, sino seguramente de todos los tiempos. Esta gran novela de 3.500 páginas, que apenas cuenta nada, puesto que lo que cuenta ocurre durante un sueño que dura como máximo 7 u 8 horas, pero un sueño que es el sueño de una vida, a la búsqueda del tiempo perdido, de Marcel Proust, que termina con una reflexión sobre lo que es la creación artística, lo que es al menos la creación novelada, la creación literaria de Marcel Proust, que se propone al mismo tiempo como un ejemplo de lo que debería ser lo que encontramos en los museos, creaciones humanas que nos alientan sobre la vida. Marcel Proust escribe, lo leeré primeramente en francés y luego leeré la traducción. Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré en le regardant assis sur une chaise, combien il avait peu vieilli
bien qu'il eût tellement plus d'années que moi au-dessus de lui, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flageolantes comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique et vers lesquels s'empressent des jeunes séminaristes gaillards, et ne s'était avancé qu'en tremblant comme une feuille, sur le sommet peu praticable de 83 années, comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes chasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que des clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où d'un coup ils tombaient. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Du moins, si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y écrire les hommes, d'y décrire les hommes, cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable, à côté de celle si restreinte qu'il leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Acababa de comprender por qué el duque de Guermantes, uno de los protagonistas de la novela A la busca del tiempo perdido, acababa de comprender por qué el duque de Guermantes, que mirándole sentado en una silla, me impresionó por lo poco que había envejecido, aunque tenía debajo de sus pies tantos años más que yo, al levantarse e intentar mantenerse en pie, vaciló sobre unas piernas temblonas como la de estos viejos arzobispos sobre los cuales lo único sólido es la cruz de metal y hacia los que se precipitan unos seminaristas grandullones, y avanzó, no sin temblar como una hoja, sobre la cima poco practicable de 83 años, como si los hombres fueran encaramados en unos zancos vivos que crecen continuamente, que a veces llegan a ser más altos que campanarios, que acaban por hacerles la marcha difícil y peligrosa y de los que de pronto se derrumban. Me daba miedo que mis zancos fueran ya tan altos bajo mis pasos. Me parecía que no iba a conservar la fuerza suficiente para mantener mucho tiempo unido a mí aquel pasado que descendía ya tan lejos. Si me diese siquiera el tiempo suficiente para realizar mi obra, lo primero que haría sería describir en ella a los hombres ocupando un lugar sumamente grande, aunque para ello hubieran de parecer seres monstruosos, comparado con el muy restringido que se les asigna en el espacio, un lugar, por el contrario, prolongado sin límite en el tiempo, puesto que, como gigantes sumergidos en los años, lindan simultáneamente con épocas tan distintas, entre las cuales vinieron a situarse tantos días. Entramos, quizás jóvenes e inexpertos, en un museo y salimos viejos y sabios con la experiencia, con las enseñanzas, con las lecciones y con las imágenes placenteras o turbadoras que un museo nos aporta. Por tanto, una visita de un museo tiene que ser una experiencia placentera, pero desde luego es una experiencia necesaria.